¿Eres ganadero? Sí, sí. ¿Qué ganado tienes? De vacas pintas, de leche. Ah, bien, de leche. Bien, de leche. ¿Y qué tal está el tema? ¿Qué tal os la están pagando ahora? Mal, bueno, dentro de lo que cabe, ni mal ni bien, pero bueno, la cosa pinta mal. Con el tema de el nuevo PAC y todo eso, pinta mala cosa. A ver cómo va el tema. Por ahí por Asturias están cerrando muchas ganaderías. Sí. Sí. ¿De qué parte eres tú? De Asturias, de Avilés. Ah, eres de Avilés. De Avilés. Claro. Allí hay buena leche, la leche asturiana. Sí, eso se acaba. Madre. Sí, Jóvenes esperemos que no, porque... Jóvenes pocos hay. ¿Sí? Sí, muy pocos, sí. Nada, cada vez cierran más ganaderías y la gente joven no se queda. Pero no se queda porque no le gusta o porque se complica el tema ganadero. Sí, porque se complica, tanto la burocracia. Burocracia y papeles y todo eso. Sí, por temas burocráticos, sí. Sí. Todo. Soluciones van a poner, o pinta no tiene. Sí, desde luego. Pero bueno, sí. Yo te veo a ti que sí que vas a seguir con... A ver lo que pasa. Cómo sigue el tema. Hombre, si lo complican mucho más de lo que está, no. A ver. Alguien nos tiene que producir la leche que tomamos, ¿no? Sí, pero con las trabas que ponen, no sé, pinta mala cosa, vaya. Pinta muy mala cosa. Y cada día más y cada día peor. Y a ver lo que pasa. De aquí a 10, 15 años, ahí calculan que de las ganaderías que hay ahora quedarán un 20% en Asturias, las que hay ahora. Porque la media de ahí serán 50 y pico, 50 y algo de años, y no tienen relevo generacional. Y cierran. ¿Y qué inconvenientes os ponen? ¿Qué inconvenientes os ponen a los ganaderos? De todo tipo, tanto de papeleo, como animales, como restricciones en la leche. En nuestro caso, muestras diarias de la leche. Y si bajas de los valores, pues te quitan un montón de dinero de la leche. Igual por averías que no tenemos culpa nosotros, por ejemplo, averías del tanque de la leche, que no tenemos culpa nosotros, pues ya trabajan un montón la leche, la nómina. Y temas de papeles, de terneros, saneamiento ahora, que hay un problema gordo en el saneamiento. Y bueno, de todo tipo, de todo lo que te puedas imaginar. Y luego encima el precio es bajo. ¿Los terneros también nos lo pagan poco? Ahora bueno, lo que es el tema de carne está bien, está en auge. Pero esto va por temporadas, hay temporadas que está bien y temporadas que está mal. ¿No será porque debido a la pandemia que tuvieron el año pasado, el vacuno, también hay menos ganado, hay menos cabezas de ganado y también se revaloriza más, ¿no? Sí, pero sobre todo la carne es mucho por temporadas. Hay temporadas que igual está muy alta y temporadas que está muy baja. Ahora mismo está muy alta, pero igual el transcurso del año eso baja la carne, vaya. Sí, que no te puedes hacer ilusiones. No te puedes hacer ilusiones, no. Ni hacer planes tampoco. El precio de la leche, sí, en la pandemia llegó igual a 65 céntimos ahí en Asturias. Y ahora está o 50 por debajo. Pero los piensos os lo subieron, ¿no? Mucho, y gasóleo y luz y de todo. Claro. Y de todo. Es lo que hay, pero bueno. A ver cómo va la cosa. Espero que bien. Te deseo lo mejor. Mucha suerte. Gracias. Amigos, estamos en la Feria Agraria de Valladolid.